Ester conocía la regla. Nadie entraba ante el rey Asuero sin ser llamado. Ni un ministro, ni un soldado, ni siquiera la reina. Si el rey no extendía su cetro de oro, la sentencia era muerte. El palacio de Susa parecía hecho para impresionar. Columnas enormes, telas púrpuras, suelos brillantes, guardias que no apartaban la mirada. Pero aquel lujo era una jaula. Fuera de esos muros, su pueblo acababa de recibir una condena. Dentro, ella llevaba corona, perfume y silencio. Podía fingir que no sabía nada. Podía salvarse sola. Pero cada hora que callaba acercaba la matanza. La puerta del trono no era una puerta, era el filo de una espada. Y lo peor era que nadie podía empujarla a cruzar. La decisión tenía que nacer dentro de ella, en ese lugar exacto donde el miedo y la responsabilidad se miran de frente. Todo empezó con el orgullo de Amán. Era poderoso, rico y temido, pero no soportaba una sola cosa: que Mardoqueo, un judío sentado a la puerta del palacio, no se inclinara ante él. A otro hombre le habría bastado castigar a Mardoqueo. Amán quería más. Quería borrar a todos los judíos del imperio. Habló al rey con palabras envenenadas. Presentó a aquel pueblo como peligroso, distinto, imposible de controlar. Asuero le entregó su anillo, y con ese sello nació el decreto. En una fecha marcada, hombres, mujeres y niños judíos serían destruidos. Cuando la noticia recorrió Susa, Mardoqueo se vistió de saco y ceniza. La ciudad escuchó su lamento. En el palacio, Ester todavía respiraba como si el mundo no acabara de romperse. El decreto no era una amenaza de pasillo, era ley del imperio. Llevaba sello, fecha y permiso para matar. Por eso el dolor de Mardoqueo no era teatro, era alarma. Mardoqueo no podía entrar vestido de luto al palacio, así que envió el mensaje por medio de Hatak. Ester recibió la copia del decreto y entendió la dimensión del desastre. No era una amenaza lejana. Tenía día, sello y permiso real. Pero también sabía la ley del trono. Si entraba sin ser llamada, podía morir antes de pronunciar una palabra. Entonces Mardoqueo le respondió con dureza: «No pienses que por estar en la casa del rey escaparás más que los demás judíos. Si callas ahora, el alivio vendrá de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis». Y luego llegó la frase que la dejó sin excusas: «¿Quién sabe si has llegado al reino precisamente para un momento como este?». Esa frase cambió la habitación. Ester ya no podía mirar su corona como una casualidad bonita. Si estaba allí, quizá era porque alguien tendría que abrir la boca cuando todos temblaban. Ester no respondió como alguien que se siente fuerte. Respondió como alguien que entiende el precio. Mandó reunir a todos los judíos de Susa. 3 días de ayuno por ella, 3 noches sin comer ni beber. Sus doncellas harían lo mismo. No había ejército detrás de aquella decisión. No había plan secreto, túneles ni armas escondidas bajo la mesa. Solo una mujer preparándose para entrar donde nadie podía protegerla. Durante esos 3 días, el palacio siguió con sus banquetes, sus perfumes y sus órdenes. Pero en las habitaciones de Ester, el tiempo pesaba distinto. Cada hora le recordaba que el miedo no desaparece porque uno haga lo correcto. A veces lo correcto es caminar con miedo. Al final, dijo la frase que cerraba toda salida: «Si perezco, que perezca». No era una frase bonita para recordar después. Era una renuncia. Ester dejaba de negociar con el miedo y aceptaba que salvar a otros podía costarle el futuro. Al tercer día, Ester se vistió de reina. No era vanidad, era estrategia. Si iba a morir, moriría de pie, con la dignidad de quien sabía a quién representaba. Cruzó el patio interior y quedó frente al trono. Asuero la vio. Durante un instante, todo el imperio pareció quedarse quieto. No habló ningún guardia, no se movió ningún siervo. Solo importaba la mano del rey.
Entonces Asuero extendió el cetro de oro. Ester se acercó y tocó la punta. Seguía viva. El rey le ofreció hasta la mitad del reino, pero ella no descargó la acusación todavía. Invitó al rey y a Amán a un banquete. Amán salió de allí más orgulloso que nunca. Creía que la reina lo honraba. No sabía que acababa de sentarse a la mesa de su propia caída. Ester había sobrevivido al primer gesto, pero aún no había ganado. La valentía también consiste en no precipitar el golpe cuando el momento exacto todavía no ha llegado. Aquella noche, el rey no pudo dormir. Pidió que le leyeran las crónicas del reino, esos registros que suelen dormir mejor que los reyes. Pero entre nombres y asuntos antiguos apareció Mardoqueo. Años antes, había descubierto una conspiración contra Asuero y salvó la vida del rey. Nadie lo había recompensado. En ese mismo momento, Amán entraba al patio exterior. Venía a pedir permiso para colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado. Antes de que hablara, el rey preguntó qué debía hacerse con un hombre a quien el rey quería honrar. Amán creyó que hablaban de él. Propuso vestido real, caballo real y proclamación pública. Entonces Asuero dio la orden: «Haz eso con Mardoqueo el judío». Amán tuvo que llevar por la ciudad al hombre que quería ver muerto. La escena era brutal, sin derramar sangre. El verdugo caminaba sujetando las riendas del condenado que no fue condenado. La trampa empezaba a girarse, despacio, delante de todos. Amán llegó al segundo banquete con el orgullo herido y el rostro apenas recompuesto. Ester ya no podía aplazar más la verdad. El rey volvió a preguntarle qué deseaba. «Hasta la mitad del reino», le dijo. Entonces Ester habló sin esconderse. «Si he hallado gracia ante tus ojos, que se me conceda mi vida y la vida de mi pueblo. Hemos sido vendidos para ser destruidos». El salón cambió de temperatura. Asuero preguntó quién se había atrevido a hacer algo así. Ester miró al hombre sentado a la mesa y señaló la herida con nombre propio. «El adversario y enemigo es este malvado Amán». La copa dejó de ser fiesta. El rey se levantó furioso y salió al jardín. Amán entendió demasiado tarde que la reina a la que creía usar como adorno era la voz de un pueblo condenado. Durante unos segundos, nadie pudo fingir normalidad. El banquete, las copas y los platos quedaron como decorado de una verdad enorme. Ester había puesto nombre al monstruo. Amán ya no era ministro, ni favorito ni estratega. Era un hombre aterrorizado. Se quedó junto a Ester suplicando por su vida, porque sabía que el rey había visto su crimen. Cuando Asuero regresó del jardín y lo encontró caído cerca de la reina, su ira terminó de encenderse. No necesitaba más pruebas. Los siervos cubrieron el rostro de Amán. Entonces Gargona habló de la horca que Amán había levantado para Mardoqueo, el mismo Mardoqueo que había salvado al rey. Era alta, visible, preparada con prisa y odio. Asuero no dudó. «Colgadlo en ella». Y ahí quedó el giro que Amán jamás imaginó. El instrumento construido para un inocente esperaba a su dueño. No fue una victoria ruidosa, fue algo más frío. El palacio vio cómo el orgullo de un hombre lo conducía exactamente al lugar que él había construido para otro. La caída de Amán no borró en un segundo todo el peligro, pero cambió la dirección de la historia. Mardoqueo fue honrado. Ester ya no era una reina silenciosa escondida detrás de cortinas reales. Era la mujer que había entrado donde podía morir y había hablado cuando callar era más cómodo. Su corona dejó de parecer un lujo. Era el peso de miles de vidas. En Susa, el miedo empezó a retroceder. Los que habían llorado con saco y ceniza entendieron que una decisión tomada en secreto podía sacudir un imperio entero. Ester no ganó por fuerza, ni por ejército, ni por levantar la voz antes de tiempo. Ganó porque supo esperar, entrar y hablar en el momento exacto. La reina que podía morir por hablar fue la razón por la que muchos vivieron. Por eso su historia no termina en el banquete.
Termina en esa imagen, una mujer sola ante una puerta prohibida, y detrás de ella un pueblo entero respirando libre, otra vez.